Hola de nuevo, queridos amigos, en una nueva cápsula, en una nueva entrega de todas las pifias del recuento de idioteces, de excesos, de banalidades, de corrupción de la 4T y sus familiares y amigos, porque acuérdense que es un gobierno como esas empresas nuevas de Family and Friends y todavía no vamos a hablar de los tribagos, ni mucho menos vamos a hablar de cómo se remaron una lana que venía de un fondo mixto, cómo desviaron recursos que no eran propiamente del gobierno, donde había aportaciones de empresarios y bueno, por eso se llama fondo mixto, de Fonatur. ¿Por qué? Porque había que alimentar los caprichos del emperador, todo se tenía que ir al Tren Maya y por eso había un desfile de gente rogando que por favor al menos los metieran, que les dieran un contratito en el tren de la locura. Mi querido Fer Galindo, ¿cómo estás? Mi querido Aminadab, cuéntanos, mi querido Aminadab, de este fondo, que bueno, pues la lana de mucha gente fue a parar al tren del bienestar. Pues sí, lo que pasó era que durante muchísimos años México se fue convirtiendo en una de las grandes potencias turísticas del mundo. Aquí a México llegan los millones de visitantes, de hecho a México llegan más visitantes de los que llegan al resto de América Latina, por ejemplo, ¿no? O sea, nada más para darnos una idea, algo que en la pandemia pues se afectó mucho esa actividad, pero que finalmente México es una potencia mundial en términos turísticos. ¿Y qué sucede? Que para hacer una promoción que no solamente le corresponde al gobierno, con la política que haga la Secretaría de Turismo, pues se hizo el Fonatur hace muchos años, de hecho se hizo en el sexenio de Luis Echeverría, y durante los últimos tiempos se había convertido en un fondo mixto, es decir, que tenía aportaciones no solamente del gobierno, sino también de los propios empresarios hoteleros y restauranteros, que eran los que estaban buscando cómo se promovían con ese fondo. Se hacían, por ejemplo, las convenciones turísticas, se promovían los pueblos mágicos, se buscaba dar algún tipo de apoyo a la infraestructura, por ejemplo, para que atracaran cruceros, para que se mejoraran aeropuertos, para que hubiera mejores servicios para todos los visitantes, sobre todo extranjeros, que vienen a dejar dólares y que son los que mantienen, por ejemplo, muchas de las regiones en las costas, por ejemplo, en el Caribe, en el Pacífico, etcétera, ¿no? Entonces resulta que cuando empezó este gobierno, llegó y vio ahí la lana y el señor secretario de Turismo, cuyo nombre no queremos acordarnos, pues lo primero que hizo fue ceder ese presupuesto para que se arrancara la obra del Tren Maya. Entonces, y eso, pues finalmente, si hubiera sido uno de los fideicomisos que el propio gobierno destruyó, pues como los fideicomisos de protección civil, como algunos otros, pues esos sí eran fondos totalmente públicos, pero acá eran también fondos privados y se los robaron. Así fue como le hicieron para arrancar esas obras y después la inversión turística ha caído, el presupuesto turístico ha caído y lo único que nos salva es que hay millones de personas en el mundo que quieren venir a México, que quieren conocer México, que quieren disfrutar de México, a pesar de que el gobierno no promueve nada de eso. Mi querido Fer, el combo completo en una sola cápsula. ¿Recuerdas? No mentir, no robar, no traicionar. Mintieron respecto a todo este tema, traicionaron a los empresarios y a toda la gente que aportó en este fondo y se chingaron la lana, ¿no? Bien y bonito. O sea, rompiendo todas sus máximas en un solo tema, pero pues todavía tenemos 150 más para hablar en estas cápsulas. ¿Cómo ves, mi querido Fer, este tema del fondo? Siguiendo la narrativa de Aminadab, en donde a pesar de lo adverso vienen todavía los turistas y a pesar de la inseguridad todavía hay turismo en este país y a pesar de los desastres naturales persiste el turismo porque México es maravilloso en muchos sentidos y hace que los turistas se sientan atraídos por este país. Simple y sencillamente, el turismo en México deja alrededor de 5 millones de empleos al año y pues la desaparición, por ejemplo, del Fonatur, pues puso en riesgo y afectó directamente la construcción de ciertos empleos que el turismo pues deja de manera indirecta y a veces muy directa, ¿no? Con esto demostraba nuevamente el oficialismo que sí va a haber
iba a haber una afectación en la economía de las familias, iba a haber una afectación directa en la promoción y el desarrollo del país como se había venido haciendo con anterioridad, porque finalmente una de las entradas fuertes de este país es justo el turismo y hay que protegerlo, hay que cuidarlo, porque ahí viene una gran derrama económica y muchas familias se sostienen del turismo. Es increíble que hay zonas extraordinarias en México, pero que están completamente abandonadas por un asunto de inseguridad, pero también por un asunto de inversión. Es decir, cuando no le apuestas a una visión amplia que te permita tener recursos para llevar dinero y desarrollar ciertos complejos turísticos, pues entonces esos complejos turísticos se empiezan a caer. Entonces, parte de la política de Estado que se debería de tener, pues es la promoción turística, y por lo menos si no la van a tener, pues que al menos dejen trabajar, pero ni siquiera eso, y eso es lo que ha venido pasando. Se chingaron la lana, se robaron la lana de Infonatur para proyectos que no van a servir para maldita la cosa, ni siquiera para el turismo. Mi querida Minada, ¿algo con lo que quieras rematar este tema del Fonatur? Mira, la verdad es que no puedes votar por Morena cuando está matando una industria que te da más ingresos que el petróleo, por ejemplo. Una que te da más empleos que los empleos que da el gobierno, que cualquier Secretaría de Estado. Algo que te da imagen y prestigio a nivel internacional, que es lo que menos quiere tener este gobierno, que quisiera aislarse y que quisiera cerrar casi las fronteras. No podemos votar por un gobierno que no sea capaz de hacer ver lo mejor de México, que es su cultura, su folclore, sus manifestaciones de todo tipo que están por toda la República, por simplemente caprichos y prejuicios ideológicos que lo hacen, que esté en contra de las actividades que realmente son productivas, que realmente son culturales y que realmente nos deberían llenar de orgullo a todos los mexicanos. Por eso no podemos votar por Morena. Mi querido Fer, para cerrar, la frase matona. Un gobierno que destruye la visión a largo plazo, que pulveriza la economía de las localidades, es indigno. No puede ser posible que este gobierno haya destruido uno de los baluartes importantes del país, que es el turismo, porque a pesar de todo y a pesar de lo adverso, siguen viniendo los turistas, pero con mucho, mucho riesgo. No votes por Morena. Y eso que todavía no hablamos de Acapulco, porque en esta siguiente elección, queridos amigos, acuérdense de Acapulco, hubiera dicho un gran compositor mexicano, el flaco era el flaco, ¿no? El El flaco de oro. el flaco de oro. Es que ahora se le quiere decir así a Marc Anthony, pero no lo vamos a permitir. Bueno, amigos, nos vemos en una siguiente cápsula de conocimiento y, como diría el prófugo del jabón y de un buen baño, les traeremos más medicina y para que tengan y aprendan, amigos. Nos vemos en la que sigue.